Katy, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco resfriada, pero parte del invierno, ¿no? Nos Ah, acompaña Katy Gutiérrez, ahí está, profesora, psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, Instagram, catherine.gutierrez.a, WhatsApp 569 97 53 70 74 y el correo es catherine.gutierrez.a @usach.cl. Está resfriadita, pero está súper calientita. Oye, convídame un poquitito ahí oye, qué rico se ve. Ay, espérate, ¿a dónde está? Ahí me voy a entregar un poquitito, espérate, ahí me voy. claro. Ay, qué rico. Ya. Ay, ya, hace poco pasó el Día del Papá, el rol del padre, qué buen tema para Sí, conversar, hablemos del Katy. papá, hablemos de los papás. Mira, eh, muchas veces he escuchado a mujeres decir, oye, pero Día del Padre, o a veces los mismos hijos dicen Día del Padre. ¿Por Mm. qué Día del Padre? ¿Qué importancia tiene el padre? Claro, que es una cuestión netamente comercial y uno cae en eso que también tiene algo de cierto, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, mira, personalmente yo me río mucho porque digo, cuando yo sea viejita casi no me van a saludar para el Día de la Mamá porque no me gustan mucho estas lógicas de estar saludando en el día de, ¿no? Claro. Porque finalmente el que hace algo por ti merece ser de alguna manera querido, ¿no? Y que ese afecto sea demostrado siempre. Es ¿Cierto? verdad. No solo con un regalo, sino que más bien son gestos simbólicos, como los niños pequeñitos, ¿no? Que Sí. llevan eh, sus primeros dibujitos y esas cosas que te llenan más el alma que estas cuestiones que tienen más que ver con boom de ventas y todo eso, ¿no? Que Ujú. también mueven al mundo, ¿no? Tampoco hay que conocer que hay comercios, por ejemplo, locales que también se mueven Ujú. y esperan, no sé, gente que tiene su emprendimiento chiquitito y espera ese día para hacer chocolate o para Sí. vender flores en el Día de la Mamá. Fíjate que hay Cosas que pasan. emprendimientos, hay pymes chiquititas que me pasó, digamos, que conozco, que llevan desayuno al día del papá o al día de la mamá, Sí, y llevan todo un desayunito bien rico, que se yo, bien contundente, con una fotito, con una imagen, que se escaneada, no, entretenido, ¿viste? Hay opción también ahí, ¿ah? Para sacarle un provecho también. comercial a un tema que tiene fundamento, que tiene base sólida, Katy. Exactamente. Por ejemplo, hablemos de la importancia del papá. Miren, la importancia del padre uno lo puede ver desde los primeros días de nacido, por supuesto, hasta todo el tránsito en la vida. Y lo puede ver también intrapsíquicamente en la conformación de nosotros, de nuestras personalidades y también en nuestra relación con el mundo, ¿no? Porque nosotros ya lo hemos conversado en el programa, ¿cierto? Ujú. Y los auditores me imagino que escuchan ya deben estar, pero saben un montón sobre psicología y lo que pasa con los niños y los adolescentes y espero que poco a poco vamos aprendiendo más. En el mundo interno del bebé hemos hablado, ¿cierto? Que hay una especie de fusión, una diada con la madre cuando el bebé nace, ¿o no? Por supuesto, por ¿Sí o razones no? obvias, ¿no es cierto?, naturales. ¿Cuáles serían esas razones obvias y naturales? Esa ¿Cuáles cercanía y crees tú? esa fusión, obviamente Sí, porque le da la sí, vida, ¿no es cierto?, está en su guatita. ¿cierto? eh, o sea, intrínsecamente la Y mamá es todo, ¿ah? Es la vida. lo has dicho muy bien, porque desde algunas teorías, por ejemplo, el bebé todavía tiene como, es como pedacitos del mundo, ¿no? Donde todo ese mundo es la mamá y la pechuga, Sí. ¿cierto? Pero resulta que eso tiene que ir, ¿se acuerdan que decíamos que tenía que tener un tránsito? Yo les hablaba de, por ejemplo, que aparecían estos objetos transicionales que son como el tuto en el bebé, que nos ayudan como a despegarnos de la madre. Sí. Y aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con el padre. Primero, el papá, desde algunos, todo lo voy a ir hablando desde algunos autores, Ujú. para que vamos teniendo ahí como ciertas bases de lo que ya se conoce eh,
y que tiene fundamento teórico. Por ejemplo, hay autores que hablan de la importancia del padre en romper un poco esta diada, o no romperla, pero abrirla, permitiendo que el niño, ¿no?, tenga esta separación paulatina con la madre. Dime que, ¿quién es el que le dice a la mamá, oye, ¿no será bueno que se vaya a la camita ya? Sí. ¿Quién pone un El poquito de padre o orden? Un poquito. en ese, ya, un poquito de orden. Mira qué importante. ¿Por qué un poquito de orden en ese momento? ¿Te acuerdas que hemos dicho que la madre pasa por un periodo de sana insanía, donde casi está, Me digamos, acuerdo como perfectamente, sí. en palabras coloquiales, se vuelve loca por estar con su guagua y satisfacer las necesidades de su bebé porque es lo que biológicamente se demanda también, no solo psíquicamente. De hecho, nosotros cuando vemos una mamá que no está tan dispuesta, decimos, pucha, que algo. O sea, Claro. inmediatamente pensamos que algo no anda tan bien. Y cuando una madre no, no empieza a abrir esta diada, ¿no? Cuando le dicen, por ejemplo, oye, dame al bebé que yo te lo mudo, y no, solo yo, pero quizás está, no sé, ya tomando leche con mamadera, yo le puedo dar la leche, el papá puede hacer eso, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, la, la imagen del padre ya se va internalizando también como alguien que va nutriendo, que te permite una salida a esta diada con la madre, pero una salida también amorosa. ¿Te Ujú. fijas? Sí, se entiende Entonces, perfectamente. Y una salida también de soporte, de ayuda, de colaboración, ¿no es cierto?, necesaria para estos tiempos sociales, ¿no es cierto?, donde la mentalidad también ha cambiado un montón. Entonces eso se ve. tocaste súper bien ese punto porque también el padre cumple esa función de sostén de la madre. Por eso es importante, por ejemplo, que tengamos estos permisos para los papás también, porque no es solo para acercarse a su bebé, sino que también es para sostener a la madre. Mira, y pensaba, decía, bueno, y cuando no hay un papá ahí, quizás a lo mejor otra persona de la familia puede cubrir ese espacio, pero también podríamos tener una arista legal que abordara eso, ¿no? Que lo miráramos, que dijéramos, bueno, toda madre necesita sostén. Sí, Y, y, y a veces desde ciertas miradas dicen, bueno, del padre da lo mismo, pero en realidad no da lo mismo. El padre no es lo mismo que te sostenga tu padre a que te sostenga otro adulto que haga o cumpla la función. Y ojo aquí, dije adulto, porque es importante. Los niños no cuidan niños, ¿te fijas? Porque los niños no tienen la preparación psíquica, quizás la fuerza física sí, pero cuidar a un niño necesita de una sí. fuerza emocional, de un Buen, equilibrio buen que punto eso, permita ¿ah? cuidar. Buen punto, porque las mamás de repente le cargan toda la responsabilidad al hermano un poquito mayor, ¿no es cierto? Lo dejan solo a su cuidado, a su resguardo. ¿Ah? No, no, no. Ahí, por supuesto que es importante que toda la familia, ¿cierto? Si hay más hermanos, también vayan formando parte, ¿no? Yo recuerdo que la mía se llevaban los más chicos por un año, poquito. Le iba a botar el pañal, ¿te fijas? Ese tipo de cosas. Sí, claro. Pero, Pero no dejarlo solo al cuidado, ¿no es cierto?, del hermano por mayor, ejemplo, que es un poquito mayor, es que se dan en claro que a algunas veces, situaciones, claro. en algunas situaciones, por ejemplo, dejar, no sé, el hermano tiene 5 años más, vamos dejando al hermano. Eso, cuando no se puede hacer otra cosa, que yo como profesora lo vi en algunas Sí, ocasiones, así también, eh, es una realidad, digamos. ¿Ah? pero es parte de, te fijas, pero generalmente cuando a las madres les toca hacer ese tipo de cosas, porque no tienen opciones, aunque ahora hay jardines infantiles, sala cuna, Mm. desde pequeñito, así que hay como otra salida y eso es importante también. Eh, Recalcar la importancia de que te cuide un adulto, y que si no tienes la opción, están estos lugares, ¿cierto?, donde reciben sala cuna. Y hoy día, además, ayer yo hacía clase a las chicas que están ahí, ¿cierto?, que van a estar cuidando a estos niños y ellas eh, me comentaban sobre la cantidad de personas que tienen que estar a cargo de los bebés. Por ejemplo, me decían, es en sala cuna un bebé, o sea, perdón, 5 bebés y una persona a cargo de esos niños por cada 5, ¿no? Entonces, tú
y tú dices alguien que ya tiene un manejo, es capaz, ¿cierto?, de hacer este tránsito entre estos bebés y bueno, está dedicado absolutamente a eso durante el día. Entonces también para tranquilizar a las madres es más sano, no solamente para el bebé, sino también para ese hermanito, hermanita, y también para la propia madre. Ujú. Porque no es lo mismo y a la larga, ¿no? En este tránsito, no va a ser lo mismo haber sido cuidado por tu hermano que haber sido cuidado por adulto. Jamás. Porque así como volviendo a todo esto que es el padre, que en este caso eso sería, ¿no? Como en cierto sentido el Estado ahí estaría haciendo, ¿cierto? Este rol de, de abrir un poco esta diada entre la madre y el hijo. ¿Por qué es tan importante que esto pase? ¿Recuerdas tú que en algún momento hemos hablado, yo te he comentado que he tenido pacientes que enfrentan problemáticas súper complejas cuando están en la adolescencia, por ejemplo, que todavía no son capaces, ¿cierto?, de separarse de su madre y que esto les impide formar su personalidad en su totalidad, de alguna manera integrarla, porque nosotros nos enfrentamos al mundo, ¿cierto?, con esta personalidad que tenemos que muchas veces la traducen como máscara, ¿no? O lo que yo prefiero decir como en nuestros roles, con nuestros juegos, como jugando, ¿no? Ujú. Me gusta más esa a mí. Eh, pero resulta que cuando tú te enfrentas al mundo con, de alguna manera, en fusión todavía con tu madre, no logras, ¿cierto?, tener fundamentos que te permitan vivir tranquilamente, porque un niño ve la realidad como su madre, quien lo satisface, ¿no? Le da su pecho, lo contiene, ¿cierto? Este holding que les digo yo, y este handling que maneja, ¿no? Que le da los masajitos, que lo baña. La madre es todo lo opuesto cuando ella no viene, cuando el bebé llora. Y hay un momento en que el bebé conoce esa realidad de lo bueno de la madre y del calor que la madre le da y de esto nutricio. Y esta otra parte negativa cuando la madre se le niega, ¿no? Que la madre dice, oye, ya, no, que espere un poco, ¿no? En eso que yo te digo que hay una madre que debe ser lo suficientemente buena para que el niño también pueda aprender de a poquito a frustrarse, ¿no? Sí. Es Que, como que, lo que yo le digo a que veces, no todo le resulta me, en la vida, ¿no es cierto? Desde pequeño. ¿Eh? exactamente, yo a mis pacientes, por ejemplo, les digo, oye, si yo no voy a ser la terapeuta perfecta, porque, porque si en el mundo, imagínate que veamos todo perfecto, Jorge, ¿cómo sufriríamos? Porque el mundo es perfecto, No, indudable. Indudable que no. indudable, no es toda bondad, no es toda satisfacción, es un niño que crece pensando que el mundo es así, se divide entre esto que te nutre y esta madre que se te niega, que no viene enseguida, va a mirar el mundo, como te digo yo que lo Es miran a verdad. veces algunos de mis pacientes, entre bueno y malo. Y esto también lo cruzan las neurociencias, también se entiende desde ahí. También desde ahí tú ves que hay un desarrollo también neuronal distinto. Tu mundo se va llenando de o lo bueno o lo malo, entonces vivo o en la satisfacción total o en el terror absoluto y las personas del mundo. Imagínate un adolescente eh, ante las vicisitudes que ellos pasan con amigos en el colegio. Tengo un amigo o una amiga, porque tengo una madre, ¿te fijas? Solo Mm. alguien, una persona que me nutre. No, no, si yo tengo amigos, ¿sí? ¿Cuántos tienes? Uno. ¿Y cómo es tu amigo? Oye, pero es tan bueno, es tan perfecto, porque no puedo dividir ni ver el mundo de otra manera. Ahí el padre, el papel del padre. Porque el padre hace esto que los pacientes te enseñan tanto, te lo dicen. Ah, es que mi papá, por ejemplo, va a llevar, no sé, a mi hermano a su cama. Porque es el papá el que hace esto. El papá de alguna forma permite y ayuda a que este tránsito ocurra. Pero eso no es solo físico, también es interno.
El papá es el que le dice, vaya corriendo más, si se cae, bueno, se parará, ¿no? A las mamás nos cuesta un poco más, porque estamos hechas mucho más para cuidar pegaditos a nosotros. Es parte de nuestra esencia porque es lo que el bebé necesita. Entonces, poco a poco nosotros vamos alcanzando ese equilibrio. Pero si, dime. Bueno, es que muy atendible todo lo que tú estás señalando, Sí, que es la pura verdad, ¿no es cierto? Es la realidad que uno vive. Pero el rol del papá también en este vector que separa un poco esa esa, diada. esa diada, como señalas, ¿no es cierto?, entre el hijo y la madre, pero también confluyen varias posiciones en el papá, porque tiene que ser un poquito duro en alguna oportunidad, que se entienda duro en el ánimo de enseñar, Mm, de guiar, de hacerle entender al niño que, como señalábamos nosotros, no todo se da en la vida, qué sé yo, pero también tiene que ser contenedor, también tiene que ser fraternal, también tiene que ser amigo. Yo sé que tú me vas a decir que un papá nunca puede ser amigo, ¿ah? Yo lo sé, pero en términos no sé, de de cercanía, acompañ de es que los papás te acompañamiento y todo eso. acompañan. Exacto. Entonces, esa dualidad también del padre es re complicado porque es un equilibrio que uno tiene que hacer día a día. ¿Ah? Exacto, exactamente. Y interesante además que si lo haces bien cuando es pequeño, vas a tener un adolescente amoroso, mucho Vamos a más ver con amoroso, Jorgito, ¿eh? porque, Vamos a ver con Jorgito. claro, vas a tener un adolescente más amoroso porque esa división ya ocurrió, entonces tú no te vas a encontrar con un adolescente que lo único que quiere es, de alguna manera, separarse de ti, porque ya lo hizo en su tiempo. ¿Te acuerdas que decíamos que hay una etapa, ¿cierto? Más o menos como hasta los 5 o 6 años y después viene la latencia. Y ahí es como que nada pasa hasta que empieza, ¿cierto? La preadolescencia y ya empiezan a aparecer todas estas cosas de, oye, es que yo no quiero que me lleves a la escuela, es que yo no quiero. Pacientes que me dicen, yo nunca estuve con mi papá y mis amigos, no pude, nunca pude celebrar un cumpleaños, salir con ellos y mi papá, porque mi papá tenía ciertas características que hasta hoy lo persiguen, ¿te fijas? La crítica del padre, no era contenedor. Entonces el papá también te ayuda en este espacio transicional. Es como que llevar de alguna forma el cordón de la madre, pero te pone la ley. Y eso es lo que tú me estás hablando. Cuando me Sí. dices, ¿cómo es esto? El padre, de alguna forma, te ayuda a internalizar la ley, a saber lo que se puede y lo que no se puede hacer Claro. en el mundo. Rayando un poquito la ¿Te cancha, fijas? porque en este ánimo, ¿no es cierto?, de la madre, de volcar todo su ser, ¿no es cierto?, a favor y en beneficio, y el cuidado del hijo, hija, ¿no es cierto?, que se entiende perfectamente, de repente hay, creo yo, transgresiones a una normativa que debiera de entenderse desde pequeño. Y no se favorece, ¿no es cierto?, dándole el consentimiento siempre, 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 siempre. Al final, efectivamente, llega el momento en que los niños que son humanos y que son muy perspicaces se aprovechan, pues, ¿ah? Entonces, y ahí viene un, Por un desajuste. supuesto. Ellos sacan ganancias. Ellos sacan ganancias y esto es parte de ser, como dices tú, humano. Te sacan ganancias cuando, por ejemplo, ellos rápidamente, tú te das cuenta enseguida cuando en los niños más fácil, pero se ve también en los adolescentes cuando ellos ya saben que los papás no están de acuerdo, entonces ellos juegan por un lado y finalmente para qué. La ganancia es conseguir lo que ellos en Sí, definitiva quieren. sí, Lo hacemos los adultos también, ¿no? Sí, es parte del juego de lograr lo que queremos de alguna manera. sí. Ahora, mira qué importante es esto que es una internalización simbólica de la ley. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo he tenido un padre muy severo? ¿Cómo voy a ver, no sé, imaginemos al carabinero de la esquina? ¿Qué figura me va a representar? Porque el padre, ese padre severo, es la internalización de la ley. Y hoy día nos encontramos con que no hay ley. Y no hay ley en ninguna parte. No se Las respeta. instituciones no se respetan, las instituciones perdieron, las instituciones de alguna manera ponían ciertas normas, la misma escuela, por ejemplo. En la escuela hoy día, mira,
Hoy día hay un montón de leyes. El viernes pasado estaba en una mesa, que quizás vamos a invitar a alguien ahí, en una mesa de trabajo en la USACH, eh, con algunas personas del municipio de Santiago, con algunas fundaciones que están ligadas a la neurodivergencia, con algunos apoderados de uno de los liceos emblemáticos, hablando de estas lógicas de violencia que se han dado últimamente, que hemos traído también acá al programa, y tú escuchas y te vas dando cuenta que no logran captar que existe una caída, ¿no? De esta internalización de ley, y que vamos de alguna manera poniendo estas faltas de internalización de la ley en objetos que están afuera, objetos o instituciones, ¿no? De seguridad. Entonces, es que cuando tú escuchas a alguien decir, por ejemplo, no sé, estoy inventando, ¿no? No soporto ver, no sé, a un gendarme, no soporto ver a un militar. Y tu familia no ha tenido nada mucho ahí que ver, sino que es una lógica ya que se va masificando. Es porque hay no ha habido una respuesta muchas veces apropiada a esta búsqueda también de seguridad, ¿te Mm. fijas? Pero también aquí se juegan lógicas internas, tu propia instauración infantil de la ley, lo que tú internalizaste simbólicamente. Si no tuviste papá, comillas, todos tenemos papá, pero si no estuvo esta figura, como decías tú, si no hubo nadie que te dijera no, ¿por qué le vengo a hacer caso a alguien que me está diciendo Sí, que yo no puedo, no sé, traer esto a la escuela, por claro. ejemplo? El papá O por ausente, qué ¿no? ese papá ausente daña. Porque mira, incluso si hay alguien que ocupa ese rol, que puede ser la abuela, puede ser una mujer, te fijas en ese Ujú. sentido de que sea quien dice no, puede ser una tía, Una tía. puede Mm. ser la escuela y debería siempre ser la escuela. Que te dice, no, hasta acá. Antes era el profesor en el aula y por eso tú no tenías estas, de alguna forma, crisis, ¿no? Hoy día, por ejemplo, yo me daba cuenta que los encargados de convivencia escolar, que a quienes he escuchado siempre en mis investigaciones, ni siquiera se sabe que ellos tienen un rol ahí que es de también imponer la ley, porque ellos trabajan, fíjate, ellos hacen ese equilibrio, o deberían hacerlo desde el papel, y si se les permitiera también, ¿no? Sí. Esto de, conviven en él de acuerdo a la ley y a la política de convivencia escolar, conviven en él estos dos enfoques. Uno que es formativo, la parte esta que te digo yo del padre que te llama, que te convoca, que te acompaña en este tránsito de crecimiento, que juega contigo, ¿no? En este espacio de juego. Pero por otro lado también está la parte, no sé, de aula segura, ponte tú, que tiene que asegurarse de que eso esté, que se cumpla. Te fijas que juega ahí en esas dos áreas, pero muchas veces en los colegios en general tenemos directores que toman ese papel, y como ellos ya están tan en sus oficinas porque tienen muchas tareas que hacer, que no son esas, pero no están dispuestos a dejarlas, porque cuesta transitar, la escuela no cambia y Sí. las familias es muy difícil también que cambien. Entonces, Oye, ¿te fijas cómo esto se lleva también a las instituciones? absolutamente, pues en el fondo es eso, ¿ah? El fiel reflejo. Oye, me parece muy interesante, a lo mejor podríamos extender esto para la próxima semana, la conversa. Encantada. El rol del papá, que obviamente también tiene directa relación con el rol de la mamá, pero de los padres y de la familia, consecuentemente, porque ahí está toda la Ujú. base, ¿no es cierto? Está toda la base de la formación de ese niño que se va a transformar en adolescente, que va a pasar todas las tormentas del No sufras, adolescente no y que sufras. después va a quedar en un adulto con todas las
Con todas esas marcas, con todas esas con todas las huellas. cosas ¿Sí? buenas y malas, ¿no es cierto?, que tenemos a esta Sí. altura. Oye, Katy, qué entretenido conversar contigo con un buen matecito, con una buena estufita ya. Chita, que está rico ahí, ¿eh? Con este frío. Katy Gutiérrez, profesora, psicóloga clínica, si quieren conversar directamente, si quieren coaching, si quieren, no sé, alguna asesoría, ahí está abierta la posibilidad. Magíster en psicología educacional. Su Instagram es Caterine, con TH, ¿no es cierto?, caterine.gutierrez.a. Y el WhatsApp, 569 97 53 70 74. Llegó la hora, nos tenemos que ir. Se terminó el Nos programa. vemos, que tengan, ¿cierto? Eso, un Que gusto y tengan. nos encontramos la otra semana, Catita. Cuídate. Nos vemos la próxima semana. Cuídense todos de los resfríos.